y empiezo a grabar. Entonces, decíamos, cuando hicimos en la clase presencial y les he adjuntado también el documento, el enlace para que bajen el Plan Nacional de Turismo de Bolivia, que se llama Bolivia Te Espera, Plan de Turismo 2015-2025. Si nosotros veíamos las características que tiene este plan, seguramente, y ustedes han visto eso, sale muy a la vista, nota que es un plan bastante ambicioso, ¿no? Pero que solamente está, está trabajado, está formulado, ¿no? Con intenciones, pero que, es decir, no tiene esa efectividad que se requiere para que un plan pueda ser considerado como tal, ¿no? Eh, decíamos que para lograr el desarrollo, primero la elaboración del plan y luego la ejecución del plan, nosotros necesitamos necesariamente de grupos, en este caso, entes responsables. Puede ser, si el plan es nacional, como es el ejemplo que veíamos, entonces el responsable del turismo en Bolivia es el Viceministerio de Turismo. Entonces, debería ser esta instancia la que debería ponerse a ejecutar el plan que ha elaborado. Pero el plan, como habíamos establecido, es meramente enunciativo. Es decir, no hay una aplicación real, ¿no? Una aplicación totalmente real, donde realmente se muestre la efectividad que el plan debería lograr, ¿no? Por ejemplo, el plan se propone, sí reúne las bases metodológicas que se necesitan para la elaboración de un plan. Ellos parten es decir, seguramente que no ha sido un plan que ha sido licitado, sino que es el mismo viceministerio que elabora el plan, ¿no? Y en su diagnóstico, por ejemplo, en su diagnóstico, lo único, es decir, la parte de la información que utiliza es la información secundaria. Es decir, utiliza datos que provienen de fuentes ya citadas, es decir, libros, en este caso utiliza, porque parte el plan desarrollando la importancia que tiene el turismo a nivel mundial, y esa información la han obtenido de la Organización Mundial del Turismo, de la OMT, y establecen cómo está y cómo se va desarrollando el turismo a nivel mundial en esos, porque el plan está concebido desde el 2015, es cuando se dice que el plan se va a ejecutar, ¿no? Entonces, decíamos de que es, es un plan eminentemente enunciativo, ¿no? Donde obtiene la información para el diagnóstico, información secundaria, de fuentes secundarias,
y propone, ante todo, cambiar del segmento de la demanda que tiene Bolivia y para eso analizan las estadísticas del turismo, donde se establece que la mayor parte de los turistas que ingresan a Bolivia no los dice así enfáticamente que son turistas mochileros, sino que son turistas que tienen un bajo gasto turístico. Por eso, en su propuesta, ellos directamente establecen de que como estrategia de mercado y que sobre esa estrategia, es decir, si nosotros establecemos eh, la política turística según el plan, la política nacional de turismo, es decir, la política. Después, las propuestas. En este caso sería la formulación del plan, ¿no? ¿No? Sería la propuesta. Y el desarrollo, es decir, ellos establecen sobre una estrategia. Y todo el quehacer del turismo en Bolivia desde el 2015, porque es un plan decenal de 10 años, del 2015 al 2025, está viendo políticas, propuestas, etcétera, bajo una estrategia. Y esta estrategia está determinada fundamentalmente en cambiar el segmento de la demanda. Es decir, en este momento, o en ese momento, si vemos en el 2015, ¿no? Había una demanda de turistas, estamos hablando del turismo internacional, de los turistas extranjeros. Había una demanda con poco gasto turístico. Poco gasto turístico. Entonces, todo el plan se desarrolla fundamentalmente en esta estrategia que significa cambiar el segmento de esa parte de la demanda. ¿No? Cambiar el segmento de la demanda. Es decir, ese segmento de la demanda, cambiar ese segmento de la demanda significa de que se va a buscar un segmento que tenga mayor
mayor gasto turístico. Y es por eso de que todo el plan está sujeto a al cambio de este segmento. Es decir, a un segmento de turistas que tenga un mayor gasto turístico, ¿no? Es decir que si anteriormente ese turista a ese segmento de la demanda en el 2015 habían establecido que tenía un gasto de, hay un promedio que ponen desde $37 a $51 día, $51 día, $51 día, esto es por día. Entonces ellos dicen que van a buscar ese nuevo segmento en toda esta temporada y que tenga un gasto de $100 o más por día. Pero no nos dicen el cómo. Es decir, cómo se pretende cambiar el segmento de la demanda. No nos dicen cómo. Entonces, por eso decimos que en ese caso decíamos que es muy enunciativo, ¿no? Es muy enunciativo porque enuncian solamente, ¿no? Es decir, enuncian y dicen, hay que cambiar de segmento de la demanda, pero no te dice pues cómo, y no es fácil, es decir, sería toda una labor que tuvieran que hacer, toda una labor que tuvieran que hacer de toda una labor que se tuviera que hacer ¿no? Una labor que se tuviera, que había que hacer, pero ahí está la pregunta clave, ¿cómo? ¿Cómo voy a cambiar de segmento? Si nosotros profundizamos un poquito más la temática de las características que tiene esa demanda turística de extranjeros, de turismo internacional, entonces nos damos cuenta de que que es un turismo principalmente que viene por el desborde o el rebalse que llamábamos, y ese comportamiento no es de estos últimos 10 años, es desde hace más de 30 años, ¿no? Es un rebalse que viene de los turistas extranjeros que ingresan al Perú. Ingresan en este caso, a Cusco, Machu Picchu, pasan por, luego de visitar Machu Picchu, Cusco, Machu Picchu, van a Puno y de Puno ya ingresan a Bolivia, ¿no? Ahora, seguramente que también deben haber otros grupos, otros segmentos que ingresan, por ejemplo, a la Argentina, se ha visto, ¿no? De turistas extranjeros, y que también como rebalse toman como opción venir a Bolivia y visitar el Salar de Uyuni y visitar el lago Titicaca. Pero entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo? ¿Cómo se puede cambiar un segmento de la demanda?
¿Cómo creen ustedes que se puede cambiar ese segmento de la demanda? Si el segmento que nosotros tenemos de turistas mochileros, hablamos término medio, porque hay turistas que pueden tener un gasto turístico altísimo, pero son muy pocos que ingresan a Bolivia. Y es porque sacamos, en este caso decimos término medio, porque hacemos sacamos una relación matemática de una media aritmética, ¿no? Entonces, pues, término medio son $31 a $51 que gasta el turista en Bolivia por día. Su gasto turístico, eso es su alojamiento, su transporte, recreación, compra de souvenirs, etc. Entonces, ¿cómo ustedes creen que se pudiera ¿cómo creen de que ustedes, cómo creen ustedes que, cómo creen ustedes que se puede cambiar ese, es decir, se puede cambiar ese segmento turístico? Elizabeth, Estoy ¿Sí? escuchando. a ver, ¿cómo creen que se puede cambiar? Si quieres puedes subir, no importa, un segundito, por favor, esperen. Puedes entrar, subir, Paulita, al estudio, estoy en clases, pero entra nada más porque aquí tengo lo que necesitas. Ahorita estoy subiendo más, ya, chacho. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podemos cambiar ese segmento? Porque decirlo es muy fácil, ¿no ve? Sí, es fácil porque estaríamos hablando, dicen, ya de un grupo relativamente que ya existe, un grupo grande de consumidores, vamos a llamarlo, o sea, de turistas que, que tienen deseos, poder de compra, a su vez, actitudes de compra y hábitos de compra ya, a ver, ya identificados, digamos. Y es fácil decir que vamos a cambiar, pero hay que tener en cuenta que ellos van a reaccionar de un modo ante una mezcla del tipo de marketing que nosotros propongamos. Exactamente. Es decir, que en este caso lo que se requiere es elaborar un plan de marketing donde se tenga que hacer, es decir, de tal manera las acciones estratégicas, ¿no? De tal Y manera, ¿no? analizarle también, dicen, a su vez, a este segmento que vamos a escoger. Analizar y ver qué es lo que ellos relativamente realizan y qué tipo de comportamientos tienen a fin de que podamos dar una nueva solución. Claro, por eso, cuando hablamos de la investigación de mercados, vemos que esa investigación de mercados, es decir, es un trabajo, pero bien complicado, no es un trabajo fácil. ¿Cómo No, le, porque en lo, este caso tomaríamos en cuenta no solo de dónde vienen estos turistas, que sería su país de procedencia, también las ciudades y provincias donde se gustan mayormente quedarse aquí en Bolivia, también la densidad de donde vienen, la edad, el género, son varias cosas, la clase social. claro, a todo eso nosotros llamamos, a esos datos, ¿no? A esos datos nosotros llamamos perfil De del turista. consumidor turista. Entonces, lo que nosotros tenemos que, en este caso, hacer, ¿no? Lo que nosotros hacemos en este caso y lo que se debería hacer fundamentalmente, en este caso lo que tenemos y lo que se debería hacer es identificar, como bien decía Elizabeth, la procedencia de dónde provienen estos turistas, es decir, de qué países. Ya, puede ser Alemania, puede ser Francia, puede ser España, puede ser Italia, etc. Pero hay que investigar, por eso decimos hay que hacer una investigación, ¿no ve? Hay que investigar. Primero Ah, sería investigar, después le dicen pensar ya en qué necesidades y beneficios buscan en común estos turistas. claro, es decir, el perfil del consumidor. Una vez que hemos identificado ese segmento, es decir, el universo es grande porque son turistas, por ejemplo, alemanes.
Ya, ¿de qué principales ciudades vienen? Y esa información a nosotros nos va a dar las estadísticas del turismo. En las estadísticas dirá, el mayor número de turistas europeos que ingresan a Bolivia son alemanes. Perfecto. Ahora hay que identificar de qué ciudades de Alemania. Alemania es muy grande. Ya, nos dirán, vienen de Frankfurt, vienen de Berlín. Perfecto. Entonces hay que buscar, hay que trabajar en base a las estadísticas del turismo de Alemania. Y en esa información nos establecerá, en este caso, por lo menos el perfil del consumidor turista alemán, porque debe haber perfiles muy diversificados, ¿no? De acuerdo al gasto turístico, por ejemplo. Porque puede haber gente con mucho dinero, como puede haber gente, turistas con poco dinero, pero todos son alemanes. Ya. Entonces, ya. El gobierno, el Estado, el plan de turismo en Bolivia dice cambiar a un segmento que por lo menos gaste $100 día en el destino turístico. Ya. Entonces, ya tenemos una partecita del nicho. Y sabemos que en este caso está determinado por los ingresos económicos que percibe en su país de origen estos extranjeros, en este caso los alemanes. Ya. Entonces diremos, estas personas, ¿qué capacidad de ahorro tienen? Entonces hay que medir un indicador económico, hay que tomar en cuenta la capacidad de ahorro que tienen. Lógicamente que en estos países que están totalmente desarrollados, la información es de última, tienen base de datos impresionantes. Entonces estableceremos, por ejemplo, de que los que tienen, porque un gasto promedio de $100 no es nada. Es un turista que debe ser, son personas que deben tener mínimamente como ingreso salarial mensual, por lo menos unos 3.000 a 4.000 euros, y van a tener una capacidad de ahorro por lo menos de 1.000 euros mes. Al año serían 12.000 euros. Ya. Muy bien. Entonces ya se tiene esa información. Ahora, ¿dónde se localiza físicamente a esta gente? Dirán, son personas que tienen estas características de ingresos económicos, trabajan en los mercados, venden carnes, venden esto, son sector terciario, empleados de tiendas, etcétera. Entonces, el universo es bien disperso, ¿no? Es un universo demasiado disperso. Después tenemos que buscar físicamente, entonces tendremos que mandar o buscaremos en este caso medios por medio de las redes sociales, o tendremos que trabajar, los técnicos, 1 o 2 técnicos tendrán que ir hasta Alemania para poder ubicar físicamente dónde están esas personas y determinar en este caso el universo y la muestra. Y hay que sacar una muestra representativa. Y se dirá, tenemos que encuestar a 1.550 personas, por ejemplo, que tienen estas características en base a ese ingreso económico. Entonces hay que levantar esas encuestas, hay que levantar un formulario, hay que elaborar un formulario de encuestas y hay que levantar la información. Y como decía Elizabeth, ¿no? Tenemos que buscar si realmente qué tipo de turismo les interesa a esa gente que tiene ese ingreso mensual término medio. Tal vez no les interesa venir a ver un producto como el que tiene Bolivia. Tal vez les interesa más el turismo de playa, etc. Entonces, hay que seguir segmentando. De todo ese universo que se ha establecido, de esos 1.500 que hemos encuestado que tienen, y eso que hemos determinado ese segmento por los ingresos que tienen ellos. Entonces,
Luego, ¿qué tenemos que hacer? De esos 1.500 veremos cuántos les interesa venir a conocer atractivos turísticos como los que tiene Bolivia. Ya, ahí hemos segmentado ya otro nuevo segmento, otro subsegmento de la demanda. Y al final veremos de que hay turistas de esos 1.500, cuando hemos levantado la encuesta, de que sí les interesa un atractivo, es decir, visitar atractivos turísticos transcontinentales, es decir, de larga distancia, porque de Europa aquí es largo, entonces transcontinental, ¿no? Y de larga distancia, y que les interesaría conocer destinos y atractivos como los que tiene Bolivia. Recién ingresamos al nicho, que es un subsegmento de la demanda, mucho más específico. Ingresaríamos al nicho de nuestra demanda. Una vez que tenemos el nicho, a ese nicho vamos a levantar una nueva encuesta para buscar mayores especificidades o datos mucho más específicos sobre lo que realmente quieren hacer en destinos turísticos como el que tiene Bolivia. Y después, una vez que ya se ha identificado eso, conociendo su perfil consumidor, qué quieren hacer, dónde quieren alojarse, cuánto están dispuestos a gastar, qué actividades desean realizar, etcétera, recién se manda o se lanza las campañas de publicidad. Y en ese caso, el marketing va a ser un marketing macro, que lo llamamos, que va a ser del Estado. En este caso, el viceministerio tendría que hacer ese marketing, el macro, y el micromarketing tendría que hacer la empresa privada de turismo. Es decir, las líneas aéreas, los operadores de turismo, el transporte, las agencias de viajes, etc. Y luego van a tener que hacer un marketing integrado. Ahora, ¿qué es lo que busca el Estado con su macro marketing? Posicionar al país como destino turístico. Ahora, ¿cómo se logra eso? Con campañas de marketing. Entonces, habrá que ir a las ferias de turismo, a las principales ferias de turismo del mundo, ¿no? Mostrando esas características que tiene Bolivia para ese segmento en específico. Y como el segmento ya está identificado con nombre y apellido de personas, de turistas alemanes, entonces bombardearles con la publicidad. Bolivia te espera, conoce Bolivia, Bolivia un destino maravilloso, conoce el Salar de Uyuni, la maravilla, el salar más grande del planeta, esto, el otro. En ese caso sería el macro marketing, ¿no? Posicionar el país como un país que, como imagen, como marca. Y sobre eso ya el micro marketing que hacen las empresas de viajes, que serían sus paquetes de turismo, sus paquetes turísticos. Empezar a publicitar 10 días y 9 noches, o 8 días y 7 noches conociendo Bolivia, esto y lo otro. Entonces, publicitar. Pero eso no nos dice el plan. Nos dice, hay que cambiar de segmento. Pero no nos dice cómo. Entonces, es pues una labor muy larga, ¿no? Es una labor que requiere de una buena inversión para hacer una investigación de mercados de esa índole, y eso lleva tiempo. Y decíamos, por ejemplo, el año 1990. Aquí quedaremos, por favor, y vamos a continuar en el siguiente, en 5 minutos. ¿Está de acuerdo? Sí, Licen, por favor, porque yo tengo que hacerle, Licen, porque siempre me olvido. Ya, espérense.